I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Poca gente se da cuenta, pero la fase más larga y decisiva de la vida de David no fue en el trono, ni frente a Goliat, ni en los días de victoria. La parte más olvidada de su historia ocurrió cuando ya había sido elegido por Dios, pero seguía siendo tratado como invisible por los hombres. Mientras muchos celebran al David rey, casi nadie habla del David ignorado por su propio padre, rechazado por los hermanos, perseguido por quien debería protegerlo y olvidado en el campo después de recibir la promesa más poderosa de su vida. Esta fase silenciosa revela algo que molesta. Dios no apura a sus elegidos. Él los esconde, y en este escondite Él forma carácter, quiebra expectativas y construye un tipo de fe que no depende de aplausos ni de reconocimiento. La historia que casi nunca se cuenta no es sobre gloria inmediata, sino sobre días comunes cargados de propósito, donde el cielo ya había decidido algo que la tierra aún se negaba a ver. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé en Belén, llevando consigo el cuerno con aceite para ungir al nuevo rey de Israel, nadie imaginaba que el elegido sería el hijo más joven, el pastor de las ovejas. David, un joven pelirrojo de apariencia común, fue llamado del campo con prisa y, ante sus hermanos y Samuel, recibió la unción. Esta escena está registrada en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, y marca un divisor de aguas. Pero, curiosamente, nada parece cambiar de inmediato en la rutina de David. Él no recibe instrucciones, no es llevado a un palacio, ni comienza a entrenar para gobernar. Él simplemente vuelve al campo, como si el aceite sobre su cabeza fuera invisible. Lo que pocos perciben es que esa unción llevaba un peso invisible, un cambio interior. David recibió en ese momento algo que nadie más vio. El Espíritu del Señor se apoderó de él con poder. A partir de allí, la mirada de Dios sobre él se intensificó, incluso si el mundo alrededor continuaba tratándolo como solo otro hijo olvidado. La unción no lo arrancó inmediatamente de su realidad, sino que plantó una semilla de propósito que empezaría a germinar en los lugares más improbables, lejos de las miradas de la sociedad. Es fácil imaginar la expectativa en el corazón de un joven que acaba de ser ungido rey. Sin embargo, la vida no le entrega inmediatamente lo que el aceite prometió. Esto nos revela una verdad profunda. No toda promesa de Dios se cumple en el tiempo que esperamos, y no toda unción es acompañada de reconocimiento inmediato. El proceso de David nos muestra que la aprobación de Dios muchas veces viene antes del aplauso de los hombres, y que el cielo puede estar en movimiento incluso cuando la tierra parece estancada. Mientras los hermanos volvían a sus actividades y el padre continuaba ignorando su relevancia, David comenzó a caminar con una nueva conciencia. Algo había sido activado dentro de él. Aunque nadie más lo supiera, él lo sabía, y eso lo cambia todo. La presencia del Espíritu lo empujaba silenciosamente hacia una transformación interior que se desarrollaría lejos de los ojos humanos, en lo íntimo de sus conversaciones con Dios, en las madrugadas solitarias con las ovejas y en las canciones compuestas en secreto. Este inicio silencioso del viaje de David es una de las mayores pruebas de que Dios trabaja entre bastidores antes de presentar a alguien al público. Él unge en secreto, moldea en el anonimato y prepara en silencio.
Y es en ese silencio que muchas veces nace la verdadera grandeza, no la que los hombres ven, sino la que el cielo reconoce. Después de ser ungido, David no fue llevado a Jerusalén, no fue entrenado por soldados, ni recibió consejeros reales. Él simplemente volvió al campo, volvió al olor de las ovejas, al sonido de los grillos por la noche, a la soledad de los montes. Este retorno al anonimato no fue un error o una omisión, sino un paso crucial en el plan divino. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 19, vemos que solo más tarde David es llamado al palacio, y eso por su habilidad con la lira. Hasta entonces, el pastoreo era su campo de formación. Este período postungido, pero prepalacio, es una de las fases más descuidadas de la vida de David, precisamente porque parece improductiva. Pero es en este exacto punto donde muchos se pierden en el camino. David tuvo que lidiar con la realidad frustrante de tener una promesa grandiosa y aún así, despertarse todos los días para hacer exactamente lo que hacía antes, cuidar de animales. La mayoría de nosotros, si fuéramos ungidos como reyes, esperaríamos de inmediato un cambio de estatus, reconocimiento, aplauso. Pero Dios parece tener otro ritmo. El campo se convierte entonces en un aula silenciosa. Es allí donde David entrena su valentía, enfrentando fieras como el oso y el león, como él mismo mencionará en 1 Samuel capítulo 17 versículo 34. Es también allí donde él moldea su sensibilidad espiritual, componiendo salmos, conversando con el Creador y puliendo su carácter. La vida en el campo, lejos de los focos, era todo menos monótona. Era un horno divino de preparación. La aparente demora de Dios en cumplir su promesa no es desprecio, es estrategia. Si David hubiera ido directamente al trono, tal vez no estuviera listo para soportar el peso del liderazgo, el veneno de las intrigas o las tentaciones del poder. El anonimato, por más incómodo que sea, fue un regalo. Fue donde aprendió a ser rey sin corona, líder sin seguidores, guerrero sin armadura. El hombre que derrotaría a Goliat fue forjado entre piedras y pastos, no entre espadas y ejércitos. El retorno de David al campo después de la unción nos enseña que la verdadera fe no exige platea ni recompensa inmediata. Ella continúa sirviendo incluso cuando parece olvidada, y esa es una de las mayores señales de madurez espiritual. Permanecer fiel al llamado, incluso cuando todo alrededor dice que nada ha cambiado. El tiempo entre la unción y la realización de la promesa es, muchas veces, un desierto silencioso, donde se oyen más dudas que respuestas. David, después de ser ungido, vivió años sin ningún indicio visible de que estaba más cerca del trono. Este intervalo no está detallado con énfasis en las Escrituras, pero es posible percibir en pasajes como 1 Samuel capítulo 18 versículo 5, que había un proceso gradual, casi imperceptible, en el que David iba ganando respeto. Aún así, había un hiato de tiempo donde la grandeza prometida parecía no pasar de un recuerdo lejano. En los días comunes, cuando ninguna batalla se libraba, ninguna invitación al palacio se hacía y ningún profeta aparecía, David necesitaba luchar contra un enemigo invisible, la frustración. La promesa existía, pero no avanzaba. El cielo parecía mudo, y es en ese silencio que muchos desisten. La espera entre el «tú serás rey» y el «ahora es tu hora» es donde se prueba el corazón, no en los momentos de gloria, sino en la inercia de las tareas rutinarias, donde la esperanza se mantiene solo por fe, no por evidencia. El silencio de Dios, sin embargo, no es ausencia, es formación. Mientras los cielos parecían callados, Dios estaba moldeando al hombre según su corazón.
David no era solo un joven talentoso, era un elegido siendo esculpido por la paciencia, la obediencia y el amor a la presencia divina. Los salmos compuestos en este período revelan un corazón que, incluso sin respuestas, se mantenía firme. Él canta en medio de la espera, ora incluso sin liberación, confía incluso sin entender. El hecho de que Dios no aceleró el proceso muestra que el trono era consecuencia, no objetivo. El objetivo era formar un rey con corazón de siervo. Muchos quieren el destino sin el proceso, pero la historia de David revela que el camino es indispensable. Cada día aparentemente inútil cargaba un propósito invisible. La sensibilidad espiritual, la resistencia emocional y el dominio propio no nacen en días gloriosos, sino que se cultivan en estaciones silenciosas. Si David hubiera sido elevado al trono al día siguiente de su unción, tal vez se hubiera convertido en un Saúl con otra apariencia. Pero al esperar ser humillado, rechazado y probado, se convirtió en un hombre que sabía confiar incluso sin ver. Y esa confianza silenciosa es la que sostendría su reinado en los años siguientes. Cuando Dios parece callado, Él está forjando líderes que saben escucharlo incluso en el silencio. Antes de que David fuera reconocido como guerrero, fue conocido como músico. Fue por causa de su habilidad con la arpa que entró por primera vez en el palacio de Saúl, como se describe en 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. El rey, atormentado por un espíritu maligno, encontró alivio en las melodías que fluían de las manos de un pastor. Mientras muchos esperaban que el futuro rey comenzara su camino empuñando una espada, Dios lo posiciona con un instrumento de adoración. Esto no fue casualidad, fue propósito. El arpa reveló el corazón sensible de un líder que antes de comandar ejércitos necesitaba aprender a tocar corazones. La adoración fue el primer ministerio de David, y ella no surgió por conveniencia, sino por intimidad. En los campos, solo con las ovejas, él componía cánticos al Señor, aprendiendo a transformar la soledad en alabanza. Esta práctica lo preparó para enfrentar no solo gigantes, sino también el peso del rechazo, del miedo y de la persecución. La música era su válvula de escape espiritual, su conexión continua con el cielo. El arpa lo curaba antes de que pudiera curar a otros, y este ritmo de dependencia moldeaba su carácter mucho antes de que cualquier corona fuera puesta en su cabeza. Al tocar para Saúl, David estaba físicamente cerca del trono, pero emocional y espiritualmente todavía distante de la realización de la promesa. Sin embargo, incluso en este contraste, permaneció fiel al don que Dios le dio. No se impuso, no reclamó su derecho de reinar, ni usó la oportunidad para promoverse. En cambio, sirvió. Sirvió con notas suaves mientras el espíritu maligno se retiraba, mostrando que el verdadero poder no está en el dominio, sino en la presencia de Dios que fluye a través de alguien moldeado en secreto. El arpa también enseña que la guerra que enfrentamos muchas veces no se gana con armas visibles. David entró en un ambiente tóxico, cargado de tensiones espirituales, y venció no con gritos de autoridad, sino con canciones de paz. Esta fase poco comentada de su vida revela un principio eterno. Antes de que Dios use nuestras manos para guerrear, Él necesita usarlas para adorar. Y es en la adoración que la sensibilidad al espíritu se desarrolla, creando líderes que saben discernir la batalla más allá de lo obvio. Esta dimensión de la vida de David nos desafía a reevaluar nuestros propios llamados. ¿Estamos listos para tocar antes de luchar? Entendemos que la presencia de Dios es la mayor arma contra cualquier perturbación. ¿O esperamos que la acción visible justifique la unción recibida? David nos muestra que los sonidos del arpa silencian demonios antes de que la espada derribe gigantes.
Poco después de tocar el arpa para Saúl, David comenzó a transitar con más frecuencia por el palacio. Era llevado por sus dones, pero aún no era reconocido por su identidad. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 5, está registrado que él actuaba con prudencia en todo y caía en las gracias del pueblo y de los siervos del rey. Sin embargo, incluso con esta creciente aceptación, el trono seguía fuera de su alcance. Estar tan cerca de la promesa y aún así no vivirla es una prueba de fe que pocos soportan sin perderse. David servía con excelencia, aunque era consciente de que había sido elegido para gobernar a ese mismo pueblo. Podría fácilmente haberse rebelado, murmurado o intentar manipular las circunstancias. Pero en lugar de eso, asumía tareas humildes, esperaba ser llamado y obedecía. Eso revela una madurez que pocos asocian con la juventud. Saber que tienes algo dentro de ti que el destino aún no ha manifestado puede ser angustiante, pero David aprendió a caminar con paciencia entre el llamado y el cumplimiento. La tensión de estar en el ambiente del destino sin vivirlo plenamente expone las motivaciones del corazón. Muchos se frustran, otros se corrompen. David, sin embargo, utilizó ese tiempo para aprender. Observaba cómo Saúl gobernaba. Entendía la dinámica de la corte, veía las fallas y los aciertos. Todo eso era una escuela disfrazada. El palacio no era solo el lugar donde él tocaba el arpa. Era un laboratorio donde Dios lo enseñaba sobre el futuro que lo aguardaba, sin que él siquiera percibiera cuánto estaba siendo entrenado. El hecho de que Dios no tuviera prisa por colocarlo en el trono nos enseña sobre el valor del tiempo divino. La proximidad con la promesa no es señal de posesión. A veces, estar cerca es solo un recordatorio de que aún no ha llegado la hora. Esta espera forja el carácter, destruye la arrogancia y enseña sobre el liderazgo con humildad. David no se promovió, no intentó acelerar el proceso, no reivindicó sus derechos, solo permaneció fiel a su puesto. Esta etapa de la vida de David nos recuerda que estar en el ambiente correcto no significa que ya estás listo. Es posible estar en la sala del trono y aún así no haber sido liberado por Dios para sentarse en él. El honor está en permanecer íntegro, incluso cuando la frustración llama a la puerta. Es en este lugar donde el corazón es probado y donde la verdadera grandeza comienza a ser forjada, lejos de lo que los ojos humanos pueden ver. Antes de convertirse en un héroe nacional por derrotar a Goliat, David ya había ganado batallas que nadie presenció. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37, él cuenta a Saúl cómo enfrentó al oso y al león que amenazaron su rebaño. Estas victorias ocurrieron cuando no había público, focos o reconocimiento. Fueron luchas libradas en el anonimato, motivadas por celo y responsabilidad, no por prestigio. Este detalle revela mucho sobre el tipo de rey que Dios estaba formando. Las batallas silenciosas son las más sinceras. David podría haber dejado que las ovejas fueran llevadas. Después de todo, ¿quién lo sabría? Pero él eligió arriesgar su vida por aquello que le había sido confiado. Este sentido de responsabilidad en los pequeños encargos lo calificó para desafíos mayores. No buscaba gloria personal, sino proteger lo que estaba bajo su cuidado. El valor que demostraría en el campo de batalla frente a los filisteos fue esculpido en estas experiencias ocultas, donde solo Dios era testigo. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state.
Es en este punto donde se revela un principio espiritual profundo. Dios prueba en secreto antes de exaltar en público. Los enfrentamientos privados revelan lo que hay en el corazón del hombre, mientras que los públicos solo reflejan lo que ya ha sido consolidado. David no fue audaz ante Goliat por autoconfianza, sino por experiencia con la fidelidad de Dios en momentos anteriores. No necesitaba imaginar si Dios lo libraría. Ya había sido librado antes, cuando nadie más estaba mirando. Estas luchas olvidadas enseñan que no hay victoria pequeña cuando moldea el carácter. Cada rugido del león, cada embestida del oso, cada noche de vigilia en defensa del rebaño fueron parte del entrenamiento que ningún general humano podría ofrecer. El currículo de David estaba formado por experiencias que los ojos humanos desconsiderarían, pero que el cielo aplaudía con atención. Cuando finalmente enfrentó a Goliat, David no era solo un joven audaz, sino un veterano de guerras invisibles. Y es exactamente este tipo de persona que Dios busca. Alguien que haya pasado por procesos que el mundo no valora, pero que el reino de Dios reconoce como esenciales. La verdadera fuerza nace en lo secreto, donde nadie ve, pero donde Dios forja gigantes espirituales con manos firmes y corazones fieles. La elección de David por Dios, incluso siendo el hijo más joven y aparentemente el menos relevante de la casa de Isaí, expone una realidad muchas veces ignorada. No siempre aquellos que deberían valorarnos logran ver lo que Dios ve. Cuando Samuel llegó para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, todos los hermanos de David fueron presentados, menos él. Isaí ni siquiera consideró que su hijo más joven podría ser el elegido. Solo tras el cuestionamiento insistente de Samuel, como se describe en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 11, es que David fue recordado como quien recuerda un detalle casi irrelevante. Esta omisión paterna es simbólica. Revela cuánto el ambiente familiar de David no reconocía su importancia. Incluso tras la unción, Isaí sigue tratando a David como siervo, mandándolo llevar pan a sus hermanos en el campo de batalla, como se relata en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 17. No hay ningún indicio de orgullo paternal, ni palabras de afirmación. El silencio de Isaí es un espejo de la realidad de muchos que son llamados por Dios, pero despreciados por los suyos. Sin embargo, lo que los ojos de Isaí no vieron, el Señor contempló desde el inicio. David fue elegido no por su apariencia o posición familiar, sino por su corazón. Mientras los hombres miraban la estatura, Dios veía la disposición interior. El desprecio de su padre biológico no impidió que el Padre Celestial lo levantara. Esta es una lección poderosa. No es el reconocimiento humano el que determina el valor de alguien ante Dios. La plataforma de David no fue construida con los aplausos de su casa, sino con la aprobación del cielo. La ausencia de apoyo familiar podría haber herido a David, pero en lugar de eso, lo empujó más cerca de Dios. En sus salmos es posible notar la profundidad de su intimidad con el Señor, como cuando escribió: «Aun cuando mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá», como se registra en Salmos capítulo 27, versículo 10. Su seguridad no provenía de un hogar acogedor, sino de una relación sólida con el Dios que lo veía cuando nadie más lo veía. La mirada de Dios sobre David en el campo, lejos de la atención del Padre, fue la misma mirada que lo ungió para el trono. Y esto nos muestra que ser olvidado por los hombres no es el fin. Muchas veces es el inicio del plan de Dios. Él ve donde nadie mira, llama donde nadie espera, levanta a quienes todos ignoran. Y cuando Él hace esto, no hay estructura humana que pueda impedir el avance del propósito divino.
Poco después de ser enviado por Isaí al campo de batalla para llevar suministros a sus hermanos, David se enfrenta a una escena que marcaría su vida. El ejército de Israel acobardado ante el gigante filisteo. Al manifestar su indignación e interés en enfrentar a Goliat, es inmediatamente confrontado por Eliab, su hermano mayor. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, Eliab cuestiona sus intenciones y lo acusa de presunción, poniendo en duda su corazón y su propósito. Este episodio revela una de las caras más difíciles del llamado, la resistencia de aquellos que más nos conocen. Para Eliab, David era solo el más joven que debería estar cuidando las ovejas, no metiéndose en asuntos de guerra. La misma persona que vio el aceite correr por la cabeza de David en la unción, ahora se burla de él por querer posicionarse. Esto muestra que no siempre aquellos que presencian el llamado logran aceptar la autoridad que él trae consigo. El rechazo de los hermanos es una carga emocional silenciosa. David no responde con agresividad, sino con enfoque. Simplemente se vuelve hacia otro y repite su pregunta sobre lo que se hará al hombre que venza al gigante. Él entiende que la voz de la crítica interna debe ser ignorada cuando hay una misión que cumplir. Su corazón, ya entrenado en la soledad y en la presencia de Dios, no se altera con las duras palabras de Eliab. Al contrario, se mantiene firme, pues sabe que su identidad no está en la aprobación familiar, sino en la palabra del Señor. Este rechazo, aunque doloroso, revela el contraste entre los criterios humanos y los divinos. Mientras Eliab veía en David solo un curioso inmaduro, Dios veía a un guerrero preparado. La incomprensión dentro del propio hogar es muchas veces el primer campo de batalla de quien ha sido llamado. Y vencer esta batalla exige más que fuerza, exige discernimiento, humildad y enfoque. David eligió no contaminarse con la ofensa, y esto lo mantuvo ligero para enfrentar a Goliat con el corazón libre. La incomodidad que el llamado de David causaba en sus hermanos era el reflejo de la inquietud que la unción genuina provoca en entornos familiares. Esta expone inseguridades, desafía expectativas y obliga a quienes están cerca a reevaluar sus propias posturas. La forma en que David afronta esto es un ejemplo para todos los que enfrentan oposición doméstica. No es necesario probar nada a nadie cuando Dios ya ha validado su llamado. Incluso después de ser ungido y demostrar valor ante Goliat, David continuó yendo y viniendo entre el campo y el palacio. Él aún cuidaba de las ovejas de su padre, como se menciona en 1 Samuel capítulo 17, versículo 15. Esto revela algo extraordinario. David no abandonó sus responsabilidades básicas solo porque había sido exaltado públicamente. Él entendía que su posición ante Dios no lo eximía de la fidelidad en las pequeñas tareas. La prueba del corazón sucede lejos de las multitudes. Cuidar de ovejas después de derrotar a un gigante es, humanamente hablando, un retroceso. Pero para David era un ejercicio de fidelidad. Él no se consideraba demasiado grande para volver al lugar de donde vino. Esa humildad, esa disposición a continuar sirviendo, incluso habiendo sido elevado, es una marca rara que evidencia el verdadero carácter de un líder según el corazón de Dios. Mientras otros buscarían promoción inmediata o exigirían posición, David se mantenía al ritmo de Dios. El campo no era más un lugar de anonimato, sino de consistencia. Era allí donde podía seguir cultivando su devoción, su celo y su confianza en el Señor. La verdadera prueba no fue Goliat, fue la constancia después de la victoria. Es fácil permanecer fiel en la escasez, pero permanecer humilde en la exaltación exige un corazón maduro y firme en la presencia divina.
Esta fase de retorno al campo después de los focos es profundamente simbólica. Ella nos muestra que la verdadera nobleza está en no permitir que la posición altere la esencia. El mismo David, que enfrentó bestias y gigantes, era capaz de volver para cuidar de ovejas como si nada hubiera cambiado. Y eso no era indiferencia al llamado, era reverencia al tiempo de Dios. Él comprendía que el proceso divino no es lineal, sino intencional. David fue probado tras bambalinas de la historia, y su fidelidad allí lo calificó aún más que cualquier conquista pública. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. El campo dejó de ser un lugar de espera para convertirse en un altar de fidelidad. Cada retorno para las ovejas, cada madrugada silenciosa, cada tarea simple, era una prueba de que su corazón no estaba en el trono, sino en Dios. Y cuando el corazón permanece en el lugar correcto, Dios se encarga de conducirlo al destino correcto. El camino de David hasta el palacio no fue pavimentado por estrategia humana, sino por dones que él desarrolló en el silencio del campo. Cuando Saúl comenzó a ser atormentado por un espíritu maligno, sus siervos sugirieron que encontraran a alguien hábil en tocar arpa. La indicación recayó sobre David, como se describe en 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, donde un siervo dice: «Conozco un hijo de Isaí. Sabe tocar, es valiente, guerrero, sensato en palabras y de buena apariencia, y el Señor está con él». Es impresionante notar que, aunque David era invisible incluso para su propia familia, su reputación ya resonaba por otros caminos. Lo que abrió la puerta del palacio para David no fue su fuerza ni su descendencia, sino su adoración. El arpa, cultivada en anonimato, se convirtió en el instrumento que lo llevó delante del rey. Esto nos enseña que los dones que entregamos a Dios en secreto, Él los usará en público para posicionarnos. David no tocaba por vanidad, sino por devoción, y fue exactamente esa entrega sincera la que lo distinguió. Su habilidad no era solo musical, era espiritual. Él cargaba la presencia de Dios en las notas que producía. La presencia de David trajo alivio a Saúl, un rey ya distante del Espíritu del Señor. La música no era entretenimiento, era ministerio. El impacto de su adoración era tan profundo que el espíritu maligno se retiraba. Este tipo de influencia solo es posible cuando se lleva una unción auténtica. David había aprendido a tocar para Dios mucho antes de tocar para los hombres. Esta inversión de prioridades es lo que hacía su arte trascender lo natural. Él no necesitaba impresionar, su música hablaba con el cielo. La entrada de David en el palacio no fue una coronación, sino una etapa. Él fue llamado a servir, no a gobernar. Sin embargo, al servir, observaba. Cada detalle, cada conversación, cada gesto de Saúl estaba siendo registrado en su memoria. La música lo puso frente al trono, pero fue su postura la que lo mantuvo allí. En lugar de exigir su lugar como rey, David asumió su papel como siervo, aguardando que el tiempo de Dios lo promoviera. Esta etapa de la vida de David nos enseña que los dones no deben ser enterrados a la espera de reconocimiento, deben ser ofrecidos con humildad y constancia. El tiempo de Dios siempre encuentra el talento preparado.
Lo invisible se vuelve visible cuando el corazón está dispuesto a servir y la fidelidad al don atrae la provisión divina de oportunidades en el momento adecuado. David pasó a vivir en un constante paradoja. Él era el elegido por Dios para reinar, pero servía a un rey rechazado. Esa tensión crecía a cada día y se intensificaba a medida que Saúl comenzaba a envidiarlo. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9, se dice que Saúl pasó a desconfiar de David a partir del momento en que oyó a las mujeres cantando que David había matado decenas de miles, mientras que él solo miles. Este contraste público puso a David en una posición delicada. ¿Cómo mantener el honor a un líder que no lo honraba? El conflicto interno de David no era solo político, era espiritual y emocional. Él sabía que había sido ungido por Dios, pero no podía actuar como rey mientras Saúl aún ocupaba el trono. La tensión entre el ya y el aún no lo empujaba hacia una crisis de identidad que solo podía ser resuelta con profundo discernimiento espiritual. David no podía permitirse confundir función con destino. Él servía a Saúl, pero pertenecía al Señor. La manera en que él lidiaba con este conflicto revela su madurez. Aun siendo blanco de intentos de asesinato, como se describe en 1 Samuel capítulo 19, versículo 10, David continuaba respetando a Saúl. Él comprendía que honrar una posición, incluso cuando el ocupante es indigno, es parte del proceso de Dios. La integridad de él no estaba condicionada al comportamiento del otro, sino firmada en su conciencia delante de Dios. Esta postura lo distinguía no solo como guerrero, sino como hombre de principios. Vivir como siervo de alguien que lo persigue exige un tipo de fuerza que no se entrena en campos de batalla, sino en las cámaras secretas de oración. David sabía que podría ser rey, pero prefería esperar que el propio Dios lo estableciera. No quería heredar un trono por manos de la venganza o de la prisa, sino por el sello de la voluntad divina. Él resistía a la tentación de tomar lo que ya le pertenecía, porque entendía que el proceso es tan importante como el destino. Esta fase muestra que el mayor enemigo de un llamado no es la oposición externa, sino el desequilibrio interno. La lucha de David no era solo contra Saúl, sino contra la ansiedad, la sed de justicia propia y el deseo de reivindicar lo que era suyo. Permanecer siervo mientras se es rey en el corazón exige un dominio propio que solo el Espíritu de Dios puede generar. Y fue ese dominio el que lo sostuvo hasta que la promesa se convirtiera en realidad. Con el paso del tiempo, el ambiente en el palacio se volvió cada vez más hostil para David. El mismo Saúl, que se aliviaba al son de la arpa, ahora lanzaba lanzas contra el joven que lo servía. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 11, leemos que Saúl intentó clavar a David en la pared con su lanza. Tal era su envidia y miedo. La convivencia con un líder inestable y emocionalmente desequilibrado transformó el palacio en un campo de guerra invisible. Y fue en este ambiente tóxico que David comenzó a ser forjado como rey. La alternancia entre el arpa y la lanza ilustra la complejidad del proceso que David enfrentaba. Por la mañana, era llamado para ministrar paz con su música. Por la tarde, necesitaba desviar ataques. Este ciclo emocional desgastante no destruyó a David. Al contrario, fortaleció su espíritu. Él aprendió a permanecer íntegro, incluso cuando el ambiente a su alrededor se volvía insoportable. Cada ataque no era solo una amenaza a su vida, sino una oportunidad de refinar su carácter. La exposición continua al caos de Saúl hizo que David desarrollara no solo resistencia, sino discernimiento. Él comenzó a percibir las sutilezas del poder, las fragilidades del trono y la necesidad de liderar con un corazón equilibrado. Lo que podría haberlo amargado lo hizo más compasivo.
Él aprendió en el dolor lo que muchos no aprenden en la paz: cómo tratar con honor a aquellos que no merecen, cómo permanecer leal sin ser cómplice y cómo buscar a Dios en lugar de venganza. La experiencia en el palacio se convirtió en un campo de pruebas. A cada intento de asesinato, David necesitaba elegir entre reaccionar con violencia o mantener su confianza en el tiempo de Dios. Él huía, pero no se rebelaba. Él lloraba, pero no se corrompía. Esta presión continua le arrancaba todo lo que no fuera esencial, dejando solo el oro de la perseverancia, de la dependencia y de la humildad. El ambiente tóxico fue transformado en aula, donde el Espíritu Santo moldeaba a un rey que no gobernaría por miedo, sino por temor a Dios. Esta temporada de la vida de David nos confronta con una realidad dura, pero necesaria. No siempre el lugar donde Dios nos coloca será cómodo. A veces, el horno es el único camino hacia la madurez. El arpa y la lanza coexisten para enseñar que no basta saber ministrar la paz. Es necesario sobrevivir a la guerra interna sin perder la esencia. Y fue exactamente eso lo que preparó a David para reinar con justicia y misericordia. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. La fama de David creció rápidamente tras su victoria sobre Goliat. Las mujeres de Israel, al verlo regresar de los campos de batalla, comenzaron a cantar en fiestas y celebraciones. Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Como está registrado en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 7. El cántico, aunque espontáneo, generó una división definitiva en el corazón de Saúl. La comparación se convirtió en combustible para la envidia, revelando el peligro que hay cuando la opinión pública empieza a dictar el valor de los líderes. El efecto de la comparación no afectó solo a Saúl, también fue una amenaza silenciosa para el propio David. Ser exaltado tan pronto y de forma tan pública podría haber inflamado su ego y desviado su corazón del propósito original. Sin embargo, David se mantuvo humilde, continuando a servir incluso con el peso de la admiración popular. Este equilibrio revela la madurez espiritual de alguien que entendía que los aplausos de la multitud no eran garantía de la aprobación de Dios. Saúl, por otro lado, fue consumido por el miedo a perder su posición. La comparación robó su paz y alimentó sus decisiones destructivas. El contraste entre los dos líderes evidencia una verdad crucial. El corazón de un rey, según el corazón de Dios, no se deja emborrachar por el reconocimiento. David no buscaba superar a Saúl, buscaba obedecer a Dios. Este enfoque es lo que lo impedía perderse en medio de las expectativas humanas. El veneno de la comparación es sigiloso.
transforma aliados en rivales, servicio en competencia y honor en vanidad. David tuvo que convivir con la tensión de ser admirado públicamente, pero atacado en secreto. Y aún así, no dejó que esto contaminara su misión. Su mirada permanecía fija en la dirección de quien lo había ungido, no en aquellos que lo exaltaban o lo perseguían. Esto lo hizo inmune a los extremos de la opinión ajena. La multitud que canta puede ser la misma que va a abuchear al día siguiente. David comprendía que su valor no estaba en las canciones de las calles, sino en la fidelidad del campo. Mientras Saúl se hundía en la paranoia, David se fortalecía en silencio. El verdadero líder no se deja medir por las voces a su alrededor, sino por la constancia de su corazón ante Dios. Esta conciencia lo mantuvo firme en medio de la inestabilidad y lo preparó para reinar con sabiduría. En varios momentos, David tuvo la clara oportunidad de matar a Saúl y acortar su camino al trono. Una de estas ocasiones ocurrió cuando Saúl entró en una cueva para aliviarse, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos allí. En 1 Samuel capítulo 24, versículo 4, los hombres de David dijeron: «He aquí el día de que el Señor te dijo, he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos». Sin embargo, David solo cortó la punta del manto de Saúl y lo perdonó. El respeto por aquel que había sido ungido anteriormente por Dios pesaba más que cualquier ambición. Esta elección revela un principio raro en tiempos de inmediatez: la espera por el tiempo de Dios sin buscar atajos. David no quería solo ser rey, quería ser rey de la manera correcta. Sabía que asumir el trono antes de tiempo sería una violación no solo política, sino espiritual. Su fidelidad no estaba solo en el destino, sino también en el camino hacia él. Él entendía que el proceso moldea tanto como el propósito. David se negó a tomar por la fuerza aquello que ya le había sido prometido. Este dominio propio es la prueba de que su confianza estaba en el Señor, no en sus propias manos. A pesar de ser perseguido, calumniado y amenazado, prefería aguardar la justicia divina que hacerse responsable de una venganza personal. Esta conciencia de integridad es lo que sostiene a los líderes duraderos. Quien busca atajos generalmente llega despreparado al destino. Es curioso notar que, después de perdonar a Saúl, David todavía se sintió culpable solo por haber cortado su ropa. Esto revela la delicadeza de su conciencia y el nivel de reverencia que poseía por las cosas de Dios. Él veía más allá de la política y del pragmatismo. El honor que demostraba era resultado de un corazón sensible, entrenado en oración, moldeado por la palabra y sumiso a la soberanía divina. La decisión de David de esperar es una enseñanza poderosa para todos los que viven entre el llamado y el cumplimiento. La oportunidad no es autorización. La chance de actuar no es señal de que se debe actuar. Hay momentos en que la prueba mayor no es resistir al enemigo, sino resistir el impulso de resolver con las propias manos. Y David pasó por esta prueba con excelencia, probando que el carácter precede a la conquista. La parte más larga y angustiante del proceso de David fue vivir en la tierra del casi. Él había sido ungido, reconocido por el pueblo, victorioso en batallas y respetado por muchos. Ya era rey a los ojos de Dios desde el día en que el aceite escurrió por su cabeza. Pero el trono, formalmente, aún era ocupado por Saúl. En 1 Samuel capítulo 26, versículo 23, David reafirma que no pondría la mano contra el ungido del Señor, incluso con todas las injusticias sufridas. Esta postura lo mantuvo fuera del trono, pero dentro de la voluntad de Dios. Vivir en el casi es habitar una tierra de tensiones. David no era más solo un pastor, pero tampoco era oficialmente rey. Él lideraba hombres, formaba ejércitos y tomaba decisiones,
pero aún necesitaba esconderse en cuevas, huir como un criminal y lidiar con la inestabilidad de Saúl. Esta fase es una de las más formadoras, pues exige equilibrio, discernimiento y fe inquebrantable. Es el tiempo en que se aprende a reinar internamente antes de gobernar externamente. El casi es frustrante porque confronta el ego. Muestra que estar preparado no significa estar liberado. David ya poseía todas las cualidades necesarias para liderar, pero Dios lo mantenía en espera. Esta espera no era castigo, era desmantelamiento. Cada día escondido, cada traición, cada decepción, formaba un líder sensible, paciente y obediente. El trono no era más una obsesión, era una consecuencia inevitable de la fidelidad. Esta fase también revelaba el contraste entre la apariencia y la esencia. Saúl, aún con la corona, ya no poseía más la unción. David, sin corona, llevaba el espíritu del Señor. A los ojos humanos, la autoridad aún estaba en Saúl, pero en el mundo espiritual, David ya era el verdadero líder. Este intervalo entre el reconocimiento celestial y el reconocimiento terrenal exige una confianza profunda en el plan de Dios y una disposición a soportar lo invisible hasta que se vuelva visible. David resistió a la tentación de forzar su ascenso, y eso lo preparó para un reinado duradero. La fase del casi enseñó que la promesa no falla, pero tampoco se apresura. Se cumple cuando el carácter está listo para sostenerla. Y cuando finalmente David subió al trono, lo hizo como un hombre que no solo esperó, sino que fue transformado por el propio proceso de espera. Has vivido momentos en que todos parecían olvidarte, incluso después de promesas que tocaron fondo en tu corazón. Comparte en los comentarios cómo enfrentaste esos días ocultos. Tu experiencia puede ser la respuesta que alguien espera. Y si este mensaje habló contigo, envía este video a un amigo que necesita recordar que Dios nunca se olvida de los que Él eligió. Suscríbete para caminar con nosotros por historias que el tiempo intentó borrar, pero que el cielo nunca dejó de escribir.